Buenos días. ¿Me prestas el teléfono? ¿Está bien? Hola. Ahí está. Hola, hola. Hola. Buenos días. La idea es, de la charla, presentar la utilización de las imágenes multiespectrales obtenidas con cámaras montadas en dron para la recomendación de la fertilización nitrogenada en maíz. Antes que nada, yo voy a presentar un trabajo que hicimos en Manfredi. Estamos trabajando en esta temática, pero antes que nada voy a hacer una pequeña introducción al tema y vamos a ver qué es lo que es la agricultura de precisión y la aplicación de tecnologías y principios para manejar la variabilidad espacio-temporal asociada a los aspectos de la producción agrícola. Lo cierto es que la innovación tecnológica de estos últimos 20 años, principalmente apostada a lo que es la maquinaria agrícola y el uso de la tecnología de electrónica montada en la misma, nos ha ayudado a la eficiencia del uso de los insumos, logrando importantes beneficios como son económicos, agronómicos y ecológicos. ¿Qué pasa? La actividad agrícola argentina mantiene una constante evolución y ya vamos a ver también el cuadro de evolución de la maquinaria precisa, en donde lo que busca el productor es aumentar la precisión, la eficiencia, el automatismo y la productividad. Esto es lo que les comentaba acerca de la evolución de los agrocomponentes. Esto es del año pasado, este año lo vamos a presentar nuevamente. Y ahí podemos ver cómo algunas herramientas que son de uso más masivo, digamos, o que se han incorporado más, como son los monitores de siembra. Hoy en día no podés tener una sembradora y no tener un monitor de siembra, saber si está sembrando o no está sembrando. Los banderilleros satelitales también han crecido bastante, lo que son los monitores de rendimiento, ¿sí? Y podemos ver aquí abajo lo que son la dosis variable en sembradoras, que no ha crecido tanto. Y bueno, eso tiene algunos motivos y principalmente podemos decir que bueno, que no contábamos con suficientes herramientas de quién nos manejara la información, de cómo llegar a la aplicación variable. Entonces eso hizo que no creciera mucho esa tecnología, y también esa tecnología no creció mucho porque el operario tiene que actuar mucho sobre el monitor a los fines de llegar a hacer una notificación variable. No el operario, sino también todos los técnicos que están detrás de lo que es la prescripción. Pero hay un motivo también que es importante, y que es la evolución del consumo de fertilizantes, que ustedes lo pueden ver que es muy variable de año en año. Esto va del 90 al 2015 y la fuente es de fertilizar. Lo que nos está indicando esto es que estamos, o hay información, mejor dicho, que dice que estamos por debajo del 50% de las necesidades de los cultivos. Entonces esto también implica que no haya una adopción de la tecnología de la dosificación variable. Pero sí hay una necesidad por mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno, y las causas son las siguientes. El costo del fertilizante, que si bien puede haber bajado un poco, pero también tiene el costo de la aplicación, y la creciente presión ambiental, ¿sí? Que cada vez estamos quedando con suelos más pobres, entonces tenemos que tener en cuenta de que tenemos que fertilizar, ¿sí? Es importante. Entonces, la dosis variable de fertilización es una herramienta para mejorar la eficiencia de uso de este nutriente y de otros, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar del nitrógeno. ¿Qué herramientas contamos? ¿Con qué herramientas contamos para saber si existe o no variabilidad dentro de nuestros lotes? Y tenemos imágenes satelitales, cartas de suelo, mapas de rendimiento, sensores remotos y fotografías aéreas. Sobre este último es el que vamos a estar hablando durante esta disertación. Y tenemos información, ¿sí?, relevada por uno de nuestros módulos de INTA Paraná, en donde vemos cuál es la información que se procesa en agricultura de precisión. Y podemos ver que el mapa de rendimiento es una de las informaciones más procesadas, las imágenes satelitales,
los mapas de conductividad eléctrica, mapas de suelo, mapas topográficos y las fotografías aéreas, ¿sí? Quizás esto vaya a crecer, todo depende de cómo se incorpore esta herramienta. Existen diferentes metodologías desarrolladas y en uso para llevar adelante la dosis variable de insumos en maíz. La metodología que vamos a usar en este ensayo que vamos a presentar es evaluar la refractancia del canopeo como indicador de los requerimientos de fertilización nitrogenada del cultivo de maíz y el algoritmo OTSU, ¿sí?, para la estimación de nitrógeno. Es un algoritmo que fue generado por la Universidad de Oklahoma y que muchos lo están utilizando. En Argentina, el ingeniero Melchor y su equipo lo han adaptado, ¿no es cierto? Lo han adoptado y lo han calibrado. Hay información, ¿sí?, basta, que dice que el NDVI, ¿sí?, tiene una correlación con el rendimiento. No es muy alta, pero tiene una cierta correlación con el rendimiento. Esto es basado en los sensores GreenSeeker que recién vimos y que estuvimos utilizando en Manfredi y en Paraná principalmente, en donde pudimos ver que generando el NDVI a través de esta herramienta, podemos lograr un mapa de NDVI del lote en tiempo real, y sacando el potencial de rendimiento podemos decidir en tiempo real también la cantidad de producto a aplicar de acuerdo al potencial que tenga cada uno de esos ambientes. Por supuesto que eso fue ajustado con el algoritmo OTSU. ¿Qué pasa en fotografías aéreas multispectrales? En fotografías aéreas multispectrales pudimos ver, y hay mucha información acerca de esto, mucha bibliografía, la correlación que hay entre el NDVI del GreenSeeker y el NDVI generado por la fotografía aérea. Recuerden de que vamos a estar hablando de las fotografías aéreas generadas a través de los drones. El objetivo del estudio era predecir el rendimiento y calcular el nitrógeno necesario para alcanzar el máximo potencial a través del algoritmo OTSU. En la experiencia que llevamos a cabo en Laguna Larga, cerca de Manfredi, ¿sí?, en la provincia de Córdoba, a 60 kilómetros de capital, podemos ver que hicimos lo que fue una curva de respuesta a la fertilización nitrogenada con 0, 40, 60 y 100, usando testigos, y que el resto del lote lo que hicimos es una fertilización, una franja fertilizada con nitrógeno base de 20 kilos de N. A los 60 días lo que hicimos es, en la parte de fertilización base, lo que hicimos es aplicar 20 kilos, 40 kilos y 80 kilos, equivalendo a lo que fue la dosis de siembra en el B7, ¿sí? Con esa refertilización lo que alcanzamos es la misma dosis, y lo que buscábamos en este caso era ver si había una mejora en la eficiencia de uso del insumo. En este caso el nitrógeno, y en el mismo momento de hacer la refertilización lo que hicimos es un vuelo con dron, en donde podemos ver que la franja de 0 se puede ver mucho más rojo, este es el NDVI, ¿sí?, las distintas franjas de fertilización y la franja que fue refertilizada en el mismo momento. Lo que podemos ver es el NDVI que se generó, ¿sí?, y que en 0 dio 71, y que a partir de los 60 kilos ya es como que se saturó. El algoritmo OTSU lo que hace es cargar el NDVI de la franja de suficiencia. La franja de suficiencia era esta, ¿sí?, 0,83, ese 0,83 fue cargado en el algoritmo. El NDVI del productor, que es el NDVI testigo 0, la eficiencia de uso del nitrógeno y el rendimiento potencial al que aspirábamos. Entonces nos decía que, bueno, cerca de 0,71 el rendimiento era de 8.057 kilos por el NDVI, y que teníamos que llegar a 11.000 kilos, y para eso nos faltaban
sumar 2.943 kilos, que lo íbamos a hacer a través de una aplicación de fertilizante con 60 kilos, 61 kilos. Aquí tenemos los datos de rendimiento, ¿sí? Haciendo la aplicación. Lo que podemos ver es que con 83, siendo saturada y aplicando esos 60 kilos, podemos ver que podemos dejar de ganar 850 kilos de maíz, en este caso, con lo cual tendríamos que aplicar, ¿sí? 40 kilos, y esos 40 kilos son 87 kilos más o menos de urea. Entonces acá lo que queda analizar si esa saturación de NDVI se puede utilizar o se puede sumar 40 kilos más y ver cuál es la respuesta económica, ¿sí? Ver si lo que vamos a hacer se justifica. Entonces ahí queda por hacer el análisis económico, que es muy variable, ¿sí? De acuerdo a lo que es el precio del maíz y al precio del fertilizante en el momento que vayamos a tomar la decisión. Lo cierto que debemos tener presente que es una de las tecnologías que podemos contar, esta de utilizar las cámaras montadas en los drones y lograr el NDVI, ¿sí? Y que aún estas aplicaciones en agricultura de precisión son un desafío, ¿sí? Lo estamos probando, hay mucho por hacer, ¿sí? Acerca de esta tecnología, y que tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. La fortaleza es que es muy fácil de utilizar estas herramientas, la portabilidad, que no necesita ninguna pista para el despegue ni para el aterrizaje en algunos de los drones más pequeños, que tiene flexibilidad en la toma de decisión al momento de decir, bueno, estamos en B7 o estamos en B5, o en el momento que nosotros querramos hacer el vuelo, podemos llegar a hacerlo. También tenemos otras ventajas como a ver, ya me olvidé. No, pero definitivamente hay algunas ventajas más. Lo cierto es que también tiene sus contras, y bueno, estos sistemas tenemos que contar con un programa que nos permita armar el plan de vuelo, que tenga piloto automático muchas veces. También tenemos que contar con un programa específico para armar el mosaico, ¿no es cierto? No son baratos, no son fáciles de manejar, tenemos que tener una muy buena computadora para las cosas, y toda esta información o toda esta tecnología lo que tiene es que también afecta al costo. Entonces hay que hacer un análisis y ver cuál es la mejor herramienta para llevar adelante esto. Seguimos trabajando con imágenes multiespectrales, tenemos imágenes de dron, imágenes de Rapid Age, ¿sí? de satélites, y tenemos un ensayo hecho en otro maíz con las franjas de referencia, ¿sí? De suficiencia y las de referencia. Logramos el mapa de rendimiento, ¿sí? Y bueno, los resultados que ustedes pueden llegar a ver en este ensayo se los vamos a mostrar en el 16º curso de Agricultura de Precisión. Muchas gracias. Bueno, queda abierto el espacio a preguntas, así que si quiere vaya levantando la mano y le arrimo el micrófono. Primero, felicitaciones, muy interesante el trabajo que están haciendo. ¿Podrías explicar un poco mejor el análisis espectral, cómo es la técnica, qué tipo de espectros, en qué rango y hasta dónde puede llegar esa tecnología para detectar lo que ustedes estaban mostrando recién? Existen diferentes índices
Para lo que vimos es a través de NDVI, pero estamos llevando adelante distintas pruebas con otros índices para ver cuál es el que ajusta mejor, ¿no es cierto? En este caso, como mostramos, saturó, digamos, el índice, entonces hay que ver si ese era el momento justo de vuelo o habría que volar antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás midiendo la refractancia y a lo mejor en ese momento la refractancia era mucha. Entonces, quizás volando antes podemos obtener una mejor curva de NDVI, podemos hacer una mejor respuesta y el algoritmo ajusta mucho mejor. Pero el algoritmo, como vimos, ajustó bastante bien, ¿sí? Y ya hay mucha bibliografía acerca de que hay una cierta correlación entre lo que hacía antes un sensor GreenSeeker, que no tuvo mucha aplicabilidad, y hoy a través de lo que es las imágenes satelitales y las fotografías aéreas quizás vaya a tener más aplicabilidad. Pero bueno, lo que estamos analizando todavía es si el NDVI es justamente la herramienta que tenemos que usar o bien hay otros índices que son mejores indicadores de la toma de decisiones, digamos. Ahí va. Te hago una pregunta. ¿La imagen satelital te da la misma información de precisa que el vuelo con el dron? ¿Llegás al mismo resultado con las dos imágenes? Todo depende de qué imagen satelital vayamos a estar buscando, ¿sí? Hay imágenes satelitales que tienen mayor definición y otras menor definición. Lo importante dentro de las imágenes satelitales es ver cuál es la precisión que tiene, ¿no es cierto? Y la revisita que tiene en el momento en que podamos tomar esa información. No es por pasar el chivo, pero en el curso va a haber un bloque especial de gente que va a hablar acerca de cómo viene la perspectiva en cuanto a los satélites, de qué tipo de satélites vamos a tener que estar utilizando y también va a hablar acerca de si los nanosatélites son el futuro o no. Hay mucho de eso en la calle, entonces la idea es esa. Tanto una información como la otra sirve, ¿sí? Tanto la fotografía aérea como las imágenes satelitales sirven. Depende del proceso que hagamos con esa información y la toma de decisiones que vayamos a hacer en función de qué. Sí, ¿tienen experiencia recién los nombraste, los nanosatélites? Hay una compañía, Starplanet, que ha lanzado, no sé, 120, 130 de estos nanosatélites. ¿Ustedes ya han podido utilizar esas imágenes o todavía no tienen experiencia sobre las mismas? Ahí está la respuesta. Estamos trabajando con algunas nanosatélites y con esta empresa que vende RapidAge. Entonces estamos recién empezando a trabajar con este tipo de imágenes y ajustando justamente el algoritmo y ver si esa es la herramienta que va a aplicar. ¿Sí? Lo importante de esto es que bueno, ya hay mucha gente trabajando, hay una fuerte presión de lo que es el uso de drones y todo lo que es el uso de distintos tipos de cámaras. El problema está en ver cómo lo vamos a utilizar. Y lo bueno es que han surgido muchas, digamos, pymes en donde te permiten manejar la información o que toman información de esos satélites, te lo analizan e inclusive te ayudan a través de modelos de simulación a hacer alguna toma de decisión. Por supuesto que esa toma de decisión tiene que ser interdisciplinar. Y esto lo deben haber escuchado,
en donde van a participar distintas personas para la toma de decisiones, no solo el agrónomo, sino que va a estar el productor, que es el que mejor conoce el campo, y después, bueno, por supuesto está en función de la respuesta de los materiales que vayamos a utilizar y los fertilizantes que vayamos a utilizar y cuándo lo vamos a aplicar y cómo. Pero sí estamos trabajando con distintos tipos, con Planet Lab, tenemos relación, inclusive van a estar en el 16º curso. Y Satellogic también. ¿Qué ventajas tendrían los drones sobre los satélites? ¿Uno o el otro o tienen que ser los dos? No, podés tener las dos informaciones, todo suma, toda capa de información suma y mejora la toma de decisiones o te ayuda a mejorar la toma de decisiones. La ventaja del dron quizás puede ser que podés volar en el momento indicado, es decir, bueno, hoy no tengo nubes, hoy tengo un día bueno para volar, no hay viento, estoy en el estado fisiológico que necesito tener la información, entonces voy al campo, hago el plan de vuelo y tomo la información. Lo importante también es saber cuánto tengo en el postproceso de esa información para volver a tomarla, ¿sí? Y para tomar la decisión. Lo que tienen los satélites y los nanosatélites que es que, por ejemplo, como dijo el señor, cada vez hay más, ¿sí? La idea de, por ejemplo, de Satellogic es que cada 5 minutos pase un satélite por arriba de nosotros y tome la información con cierto grado de precisión. Entonces eso también resulta interesante porque te va a garantizar de tener la información en el momento. Entonces creo que hay una perspectiva muy interesante acerca del manejo de la información en el agro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas... perdón. No. Así escucha el resto. Recién nombraste los drones y dijiste hoy no está nublado. Una de las ventajas que decimos de los drones es que aunque esté nublado pueden volar y capturar. La pregunta es, ¿la imagen que capturan un día nublado tiene el mismo valor que la imagen que captura un día despejado o hay que interpretarlo de maneras diferentes? Juan Pablo, vos tenés un poco más de experiencia en el manejo de estas imágenes. Bueno, hay una metodología a la hora de lanzar el dron que se corrige la reflectancia en función justamente del momento del día. Nosotros hemos tenido experiencia de que no es lo mismo cuando el día está nublado, pero el cielo desparejo, digamos, cuando no tenés una continuidad en la calidad de la luz difusa, para decirlo de alguna manera. Cuando tenés un día, ¿cómo se dice? Una resolana, no, cuando tenés encapotado, cuando está bien encapotado y parejo, los datos son similares. Lo importante es lograr la corrección, que generalmente con los drones viene una plaquita de teflón, correctora, que es la referencia, en la cual vos después, en el postproceso, haces esa corrección y calculas el índice, como se diría, normalizado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Respecto a la imagen, el dron tiene la ventaja. Claro, respecto a la imagen satelital, exactamente lo que me dice la gente de Paraná, que también está trabajando en eso, Susana Alvarengue, la ingeniera Susana Alvarengue, que bueno, justamente el dron lo que te da la ventaja de poder trabajar con días nublados. El satélite tenés un día nublado y no sirve. Y bueno, lo importante de los satélites es que está, como dice Fernando, está cobrando cada vez más importancia y vamos a tener cada vez más resolución y facilita mucho la parte operativa, ya que automáticamente vamos a tener el dato a disponibilidad. Pero bueno, son diferentes herramientas y, como dijo Fernando en la charla, son complementarias y las dos son importantes y las dos tenemos que desarrollar para trabajarlo, ¿no?
Que la capacidad de trabajo, que ¿cuántas hectáreas puedo ver con un dron en un día? Depende del dron, depende de la batería, depende de la altura de vuelo, de la precisión que agarramos en el Pues píxel. yo uso el satélite, el Sentinel, Sí. que es de 10x10 para los NDVI. Ahora pasa cada 15 días, pero teóricamente va a pasar cada 7. Pero puedo hacer 1 millón de hectáreas si quiero. Eso es lo interesante que de lo que estábamos hablando y de lo que Juan Pablo me ayudaba a decir que no estaba mintiendo. La idea es que sí, que hay un avance en cuanto a la tecnología satelital y en cuanto a la precisión y a la revisita que va a tener. Entonces eso va a ayudar también a tener otra capa de información más. No es que vamos a descartar el uso del dron, sino que es otra herramienta más. Lo que estamos haciendo es ver de ajustar esa herramienta y ver qué aplicabilidad tiene. Claro, y el dron que hicieron su trabajo, ¿cuántas hectáreas podían hacer por día? Hicimos casi... Claro, por vuelo es porque es de acuerdo tiene una autonomía más o menos de 45 minutos y hay que ver cómo está la batería y después no solo está el tema de cuántas hectáreas puedo volar, después a ver cómo hacemos el postproceso de toda esa información, que también lleva su tiempo. Eso también es interesante, más allá de la cantidad de hectáreas que podamos hacer. Por supuesto que esto está limitado a la capacidad que tenga el dron de capacidad de vuelo, ¿no? Claro, la regulación de la altura también es interesante porque mientras más alto te vas, mayor es el tamaño del píxel y también lo que es cierto y hablar es que la ANAC te exige que estés en un cierto rango de altura de vuelo. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una normativa que está a cargo de la ANAC, ¿sí? Y que hemos dado bastantes cursos con eso y que lo pueden ver dentro de la página web de nuestra, agriculturadeprecisión.org. Ahí está toda la información cargada acerca de lo que dice cuál es la reglamentación de la ANAC para los planes de vuelo. Entonces la altura de vuelo también te da el tamaño del píxel y te da también si podés volar más o podés, volar mayor superficie, digamos. Porque las pasadas van a ser más... 50 hectáreas, 25 hectáreas por vuelo. Sí, más o menos alrededor de eso, alrededor de 100 hectáreas más o menos por día. Sí, por vuelo, por la capacidad del vuelo también. Con su experiencia, ¿cuál es el tamaño de píxel que te interesaría evaluar? Porque vos podés con un dron tener 1 centímetro, pero por ahí ves que el satélite de 10 metros te alcanza. ¿Cuál sería el tamaño? Todo depende de para qué vas a utilizar la información también. No hay un tamaño de píxel que digamos este es el indicado para tener, pero sí, mientras mayor definición tenés más información. Lo que es cierto que vos cuando más información tenés, el postproceso también es más largo, ¿sí? Y más complicado para armar un mosaico. Tenés mucho mayor cantidad de imágenes que tenés que solapar para armar todo un mosaico. Entonces hay que ver cuál es el interés acerca de la imagen que querés lograr y para cuál es el objetivo de esa imagen. A nivel de lote, por supuesto. Lo interesante de esto es que tenemos otra herramienta más, que tenemos que saber utilizarla, tenemos que tratar de no chocarla, ¿no es cierto? Tiene sus pros y sus contras esta herramienta, pero sí podemos tener otra herramienta más, otra capa de información más que nos va a ayudar a la toma de decisiones y a hacer un uso eficiente, en este caso de lo que decíamos, el uso eficiente de los insumos para en el cultivo de maíz, en este caso, de lo que vinimos a hablar. Vos dijiste que el Green Seeker no tuvo mucho éxito
¿por qué, a modo personal, digamos, por qué puede ser o es la cuestión de que no se utilizó mucho con respecto a imágenes o a drones? Hay muchos factores que no ayudaron a progresar en este tipo de herramientas, que es una herramienta bastante buena, digamos. Es muy similar a lo que hoy se utiliza para hacer el control selectivo de malezas, ¿sí? Principalmente quizás haya sido el costo, la aplicación en ese momento, cómo se tenía que montar en la pulverizadora, el problema de la falta de fertilización, antes fertilizados menos que todavía que lo que estamos fertilizando ahora. Entonces hay muchos indicadores que llevaron a que esa herramienta no progresara. Pero esa herramienta con una computadora en la cabina de la pulverizadora podía tomar la decisión en tiempo real de cuánto fertilizante tenía que chorrear. Entonces era una herramienta bastante interesante, ¿sí? Y podía determinar no solo el índice verde del cultivo, sino también el volumen de cultivo que había, la masa, la biomasa. Lo interesante es que bueno, que sirvió para el control selectivo después, y hoy en día sí está teniendo mucha evolución este tipo de herramienta, que ayuda mucho en cuanto a lo económico y a lo ambiental. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por la atención y agradecemos a Fernando por la exposición. Gracias.